Nuestros ojos pueden engañarnos. Lo que sabemos puede ser muy diferente de lo que es real. En el desafío mental de ayer, te sumergiste en el fascinante mundo del efecto Mandela, convirtiéndote en el protagonista de esta enigmática experiencia. Si aún no has visto ese video, te recomiendo que lo hagas antes de continuar. Hoy profundizaremos aún más en este misterioso fenómeno. ¿Estás listo para descubrir más sobre cómo tu memoria puede jugarte malas pasadas? Vayamos a este video. A veces creemos firmemente en cosas que resultan no ser correctas. Descubrir que estábamos equivocados puede ser sorprendente, porque la información que pensábamos que era verdad resulta no serlo. Esto es lo que se conoce como el efecto Mandela, cuando muchas personas recuerdan algo de manera incorrecta y comparten esa falsa memoria. La memoria visual, tu capacidad para recordar cosas que has visto, como imágenes o palabras, es crucial en tu vida diaria. Utilizamos esta memoria para aprender a leer y recordar información. Por ejemplo, cuando aprendes a leer, recuerda las palabras que ves, y al deletrear, imaginas esas palabras en tu mente, a menudo sin darte cuenta. Puedes mejorar tu memoria visual si haces ejercicios que desafíen tu mente, como responder preguntas o jugar juegos mentales. Un estudio de la Universidad José Rizal investigó cómo el efecto Mandela y la memoria visual afectan nuestra capacidad para responder preguntas correctamente. Se realizó una encuesta en línea con 2 grupos de personas. Grupo de control no recibió tratamiento especial. Grupo experimental se dividió en 2 subgrupos. Tratamiento 1. Vio una presentación en video sobre el efecto Mandela. Tratamiento 2. Vio una presentación en PowerPoint sobre la memoria visual. El estudio descubrió que las personas que vieron la presentación en PowerPoint obtuvieron mejores puntuaciones que las que vieron el video. Esto sugiere que las presentaciones en PowerPoint son más efectivas para ayudarte a recordar, ya que tu mente retiene mejor la información visual que el texto, tal como lo decíamos anteriormente. Entonces, ¿cómo puedes explicar el fenómeno del efecto Mandela? La memoria no es simplemente un lugar donde almacenamos información, como un archivo o una biblioteca. Más bien, es una capacidad creativa que se dispersa en diferentes áreas del cerebro. Aristóteles pensaba que los recuerdos eran espíritus que viajaban del corazón a la sangre. Pero hoy sabemos que los recuerdos se almacenan en redes neuronales repartidas en varias partes del cerebro. El hipocampo ayuda a convertir esa experiencia en un recuerdo a largo plazo, como guardar una nota en una carpeta. El recuerdo se dispersa por diferentes áreas del cerebro. Por ejemplo, la corteza temporal almacena detalles sobre el contenido y el contexto del recuerdo. La amígdala añade el componente emocional si el recuerdo es significativo o impactante. La corteza parietal se encarga de los recuerdos sobre el espacio y la ubicación. Y por último, la corteza occipital ayuda a recordar imágenes y escenas visuales. Entonces, cuando intentas recordar algo, tu corteza prefrontal te ayuda a buscar y organizar estos recuerdos almacenados. Pero nuestros recuerdos no son fijos, pueden cambiar debido a factores externos, como la información que recibimos de los medios o conversaciones que tenemos con otras personas. Por ejemplo, imagina que recuerdas un evento de manera positiva, como una fiesta divertida. Esa percepción puede cambiar si alguien te da una nueva perspectiva negativa sobre el evento, cambiando así tu recuerdo.
Este proceso ocurre porque tu cerebro ajusta y modifica los recuerdos con base en nuevas influencias. Así, un recuerdo que hoy consideras claro puede volverse diferente en el futuro si te enfrentas a nuevos datos. El olvido no es solo la falta de un recuerdo. En realidad, puede ayudar a tu mente a agilizarse. Entender cómo funcionan tus recuerdos es crucial para hablar del efecto Mandela, porque te ayuda a comprender por qué y cómo puedes recordar eventos de manera incorrecta, a pesar de estar seguro de que tu recuerdo es preciso. Saber cómo los recuerdos pueden ser alterados y distorsionados te ayuda a entender por qué puedes estar convencido de que algo sucedió de cierta manera, cuando en realidad no fue así. Por ejemplo, puedes estar seguro de que apagaste la estufa o que enviaste un correo electrónico, pero en realidad puede que no haya sido así. El efecto Mandela se manifiesta cuando ese grupo de personas comparte el mismo recuerdo incorrecto. Por ejemplo, el corto animado estadounidense producido por Warner Bros., Looney Tunes, la mayoría de nosotros pensaba que se escribía Looney Tunes, cuando en realidad es Looney Tunes. Muchas personas creen erróneamente que la frase famosa de Star Wars es Luke, yo soy tu padre, cuando en realidad la línea es no, yo soy tu padre. Muchos estudiantes creen que en su libro de texto había un gráfico específico en una lección de historia que nunca estuvo ahí. Ahora puedes darte cuenta de que en muchas ocasiones podemos sentir como el efecto Mandela es parte de nosotros. La memoria colectiva, según el sociólogo Maurice Halbwach, es un concepto clave para entender cómo compartimos recuerdos y cómo estos recuerdos se construyen en un contexto social. El efecto Mandela puede surgir cuando A. Existe información incorrecta. Entonces, B. Sería que las personas ajustan sus recuerdos para alinearse con las creencias y recuerdos de los demás, incluso de manera inconsciente. A menudo, compartimos recuerdos incorrectos debido a influencias de factores externos y la conformidad social. Este fenómeno demuestra que la memoria es una capacidad creativa y fluida, afectada por la bomba de información que recibimos diariamente. Comprender cómo funcionan nuestros recuerdos y cómo pueden ser alterados es esencial para reconocer la complejidad de la memoria colectiva. Espero este segundo video te haya gustado. Gracias por ser el protagonista de este video. Recuerda suscribirte a mi canal para más temas como este. Soy Rubia Costa y estás en Laberinto Mental.